Que nos reunamos así como están haciendo cada uno de ustedes para que lo llevemos, lo cuidemos, lo cultivemos y valoremos cada uno de nuestros recursos. Cubreño y cuerira, yo y cuerire, voy cuerire, Y buena gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Señores, en esta ocasión vamos a preguntarle a los fanáticos que vienen a observar el evento aquí en Santiago de Veraguas. Primero, ¿de dónde vienes? De Changuinola. Ya viene de Changuinola, directamente del área de Ñocribo. Señores, vamos a preguntarle qué le ha parecido este evento, qué cree que debe mejorar o está bien así como está. Bueno, con respecto a las presentaciones me parece perfecto, sin embargo creo que hace falta un poco de logística con el inicio del programa. Bueno, ¿qué es lo que le falta? Yo creo que en sí esto es una cultura que nosotros estamos más que todo rescatando, ¿verdad? Y cada dramatización es un aprendizaje. Entonces, como joven, a mí me ha parecido perfecto, ¿no? Y pues, ¿qué le puedo decir? Pienso yo que esto, aparte de ser profesional y jóvenes universitarios, tenemos que sumarnos más a lo que es nuestra cultura, sumarnos más a esto y rescatar eso que nosotros mismos estamos permitiendo que se desaparezca más que todo, que se pierda no, porque desaparecer es la palabra que yo podría utilizar. Así que unificar criterios, pensamientos, y sobre todo humildad en todo el sentido de la palabra, ¿no? Creo que aquí veo diferentes tipos de etnia, también gente blanca, y si ellos están interesados en nuestra cultura, pues ¿por qué nosotros hacer como ignorar esto, ¿no? Sino que tenemos que sumarnos como un OVE para que podamos darle sentido de nuevo a lo que somos nosotros. Bueno, ya saben, señores, señoritos, lo que pueden ver a través de este medio. Vengan a estos eventos, tienen que venir porque esto es muy hermoso, no se lo pierdan para el otro año. Si es que este año no pudieron venir, vengan al otro año, que esto es a otro nivel. Aunque nos falta mejorar muchas cosas, pero estamos trabajando muy duro en eso. Me ha parecido muy bonito, quiero exhortarlo a que sigan así. En realidad soy maestra de grado, elaboré 8 años en Bocas del Toro, orgullosamente, con el 99.9% de la población indígena en lugar de Teobroma. Y para mí esto como profesional en la educación, maestra de grado, ha sido muy importante, puesto que ustedes como futuros profesionales de la República de Panamá, en cada uno de sus lugares aledaños, en un momento tuvieron sus maestros de grado y solamente tocábamos teoría, pero hoy en día ustedes los están realizando, los están llevando a las provincias centrales, como bien conocemos, y como es pues la provincia de Veragua, el centro, el epicentro, donde se realiza esto en el Instituto Racal. La verdad nos sentimos muy contentos, yo como ciudadana santiagueña, de tenerlos aquí con nosotros, a cada uno de ustedes jóvenes, futuros profesionales de las diferentes universidades, para que sigan exhortando y llevando a cabo su cultura y no perder sus tradiciones, su manera de hablar, sentirse muy contentos y ser pero muy precavidos de que todo se les respete y de que todo esté en el marco de las leyes, como ustedes se lo merecen, como pueblos originarios, pujantes, luchantes, y que no dejan que ninguna de nuestros ríos, de nuestras reservas y demás sea reforestada ni llevada a cabo por las grandes empresas y demás. ¿Algún mensaje tiene usted para los jóvenes que, como yo, estamos conociendo mi propia cultura? ¿Qué podrías decirle a esos jóvenes que no les interesa nuestra cultura, que no les interesa mi cultura? ¿Qué mensaje le podrías decir? Ay, la verdad es que tengo un bonito mensaje para cada uno de los jóvenes, y es que igual que ustedes están aprendiendo, yo como maestra de grado también. De hecho, le comentaba a algunas compañeras qué bonito es leer la historia, pero qué bonito es que cada una de ustedes con su esfuerzo, sus recursos, que bastante nos cuesta y que sabemos que en la actualidad son bien limitados, lo hemos sacado a flote sin ver la cantidad de dinero que se despilfarra cada día. Mira, para los jóvenes los exhorto que los límites solamente existen en la mente, que tengamos el interés, la motivación, y que nos reunamos así como están haciendo cada uno de ustedes para que lo llevemos, lo cuidemos, lo cultivemos y valoremos cada uno de nuestros recursos,
como cultura nobe perteneciente, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, aunque en mi caso un poco mestiza, ¿verdad? Lo llevamos y cuidar a nuestro pueblo originario y hacer que se le cumplan sus derechos y deberes. También a los jóvenes que en un momento dado se dejan absorber por otro tipo de moda, de pronto la tecnología los absorbe, pues que tengan en su mano el control remoto, porque son ustedes los dueños de todo y cada uno de este valor cultural, donde se refleja la cultura y costumbre y más que todos, la práctica de valores, la humildad, la honestidad que nos caracteriza como pueblos originarios. Muchísimas gracias por estos mensajes tan maravillosos para todos los jóvenes. Señores, anímense, vengan a estos eventos, que esto es muy, muy hermoso. ¿Algo antes de despedirse? ¿Algo que decir? Gracias. No, la verdad es que me siento muy contenta. También pues exhortarlo, miren que después de tanto llevar a cabo, el año pasado ustedes tuvieron un gran triunfo, Panamá tuvo un gran triunfo y es con la visita de hoy, ¿verdad? La que compitió en Miss Universo, la señorita Rosa Ivette Montezuma, quien en sus inicios fue muy cuestionada y me atrevo a decir en el marco del respeto por nuestros hermanos extranjeros, teniendo en cuenta pues que Panamá es puente del mundo, corazón del universo y sabemos que nuestros hermanos extranjeros están en este territorio panameño de paso, porque es así, nosotros somos los auténticos, las tierras nos pertenecen, el agua nos pertenece, lo cual lo compartimos con mucho agrado con cada uno de ustedes, pidiéndole la colaboración, que nos respeten, nos quieran y nos apoyen, porque Panamá es para los panameños, que vivan los pueblos originarios. Muchísimas gracias, señores. Sin más que decirles, ¡vamos, que nos vamos!